Bueno, la definición de cristología dice que es la parte de la teología sistemática encargada del estudio de la persona y obra de Jesucristo. La importancia del estudio de esta doctrina es porque el centro de toda sustancia y poder de la fe cristiana es Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo es la piedra angular del cristianismo. Etimológicamente proviene de los vocablos griegos Christos, que significa Mesías, ungido, y Logos, que significa estudio o tratado. Es interesante preguntarse a sí mismo, ¿qué pasaría si Cristo no hubiera existido? La respuesta es muy sencilla. Nada de lo que se hace por la fe del cristianismo tendría sentido. Sin embargo, afortunadamente se puede contar con esa seguridad y es por ello que se observa la importancia del estudio de esto. Amén. Bueno, esto fue la introducción al tema de la cristología. Eh, Quisiera agregar que eh, hay movimientos en este tiempo que tratan de negar la existencia de Cristo, de que Cristo en realidad no existió, que es una fábula creada por los cristianos o los seguidores, pero es innegable la existencia de Cristo simplemente desde el punto de vista que nosotros tenemos un calendario, que el cual hoy es 1 de noviembre de 2021 después de Cristo. Nuestro calendario comienza con la certeza y con la, digamos, con la afirmación de que Cristo un día nació. Y nosotros tenemos nuestro calendario dividido en antes y después de Cristo. Y los que niegan a Cristo viven bajo el mismo calendario. Este es uno de los principales argumentos que se puede utilizar para cualquiera que viene a negar de que Cristo caminó sobre esta tierra, de la existencia de Cristo. Nuestro calendario no tendría sentido. Amén. Bueno, también quisiera comentarles, ¿no?, que hoy es un día difícil espiritualmente porque se festeja a los muertos. Sabemos que en la palabra de Dios eh, tenemos una prohibición de darle culto a los muertos. Yo venía recién aquí para mi casa y los panteones están abarrotados de gente que va a pasar la noche para darle culto a los muertos. Entonces hay que orar por ellos y bueno, y esperar que Dios les dé luz para que puedan apartarse de esas cosas. Por otro lado, saben que ayer fue un día especial, ayer se festejó, mientras el mundo festejaba Halloween, nosotros coincidimos en la fecha de que festejamos el Día de la Reforma, el día en el cual Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, llamando a un debate teológico, y Dios usó eso para comenzar un cisma, para comenzar una división muy, muy importante. Yo quisiera pasar, no sé si algunos de ustedes, si me pueden decir por aquí, por el texto, si algunos de ustedes han leído las 95 tesis de Lutero alguna vez, si están familiarizados con eso. Es importante para nosotros cristianos leerlo y entender qué es lo que Lutero quiso hacer, porque hay mucha fábula y fantasía en cuanto a cristianos que no conocen bien del tema, de lo que realmente hizo o no hizo Lutero. Denme un segundito porque no abrí aquí el WhatsApp. Me gustaría pasarle, si ustedes me lo permiten, las 95 tesis para que las tengan. Y les voy a pedir, como le pedí también a la gente de mi congregación, denle una leída, por favor, porque es importante eh, saber de qué se trata. Es un momentito que quiero aquí arrancar. Eh, He arrancado el WhatsApp en la computadora y si lo necesito para pasarles por el grupo documento. Bueno, nadie me, por lo que veo, no tengo respuesta de si alguien había leído alguna vez eh, a Lutero.
Van a leer en este documento que les pasé, porque como es una traducción hecha por los católicos, algunos términos que suelen utilizar ellos, pero bueno, es comprensible el texto que les envié para que les puedan dar una leída. Son 6 cuartillas, no es realmente algo tan largo o tan difícil. A ver, aquí me ha contestado. Ah, perfecto. Sí, Nelly, ya ahí lo copié, espero que todos lo hayan recibido. Em, Pues podría poner a hablar mucho del tema, ¿no es cierto? Pero quisiera primero que lo lean y cualquier cosa que me pregunten, porque hay otro movimiento. Saben que los pilares de eh, de- ¿cómo es? De la reforma los reducen o los simplifican en 5 solas que se llaman, ¿no es cierto? Y muchos, por falta de conocimiento, le atribuyen esas solas a Lutero y no es así porque recién se terminaron de completar las 5 solas a mediados del año 1800, en el 1850 y algo, 60 y algo. La última sola recién se agregó en esa época. Lutero en sí no manifestó ninguna sola, la única que se puede sacar de Lutero directamente es la sola escritura, ¿ya? Porque él mantuvo en su movimiento que la Biblia es suficiente. Las otras 4 solas en realidad salen de la Biblia, no sé si saben cuáles son las solas, las han leído alguna vez o las conocen, porque si quieren también se las paso. Díganme ustedes si quieren que se las pase, o por lo menos un resumencito de las 5 solas. ¿Escucharon hablar alguna vez de las 5 solas? ¿Mm? Ahí les pasé las 5 solas, o sea, es muy simple, un pequeño resumencito. Justamente tuve que decirle ayer a varias personas que me decían, ay, si no compartía calaveritas y demás, yo hoy festejo, para mí es el día de la reforma, no es el día de Halloween, ni de brujas ni de nada de eso. Amén, sí recibieron el material, todos, y lo han podido ver. Dice Nelly, ¿no has escuchado de las 5 solas? Ok, ahí la pasé. Si quieres, mira, las podemos leer rápidamente, si quieren las voy a poner aquí. Las 5 solas o pilares. Fíjense, rápidamente lo vemos, es la sola escritura, ¿no? Que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente y están los versículos en los cuales se puede soportar. Después está solus Christus, ¿no es cierto? Esta sola escritura sí sale de las enseñanzas de Lutero, pero el solus Christus ya no. La otra que se puede alucir a Lutero es la sola gratia, que solo por gracia el hombre puede ser salvo. ¿No es cierto? Después la sola fide y esta, la soli deo gloria, es la más nueva de las 5 solas, es la que viene a aparecer alrededor de mediados de 1800. Y está muy bien fundamentado estos 5 pilares de la reforma, pero no salieron inmediatamente con la reforma. No, no es porque sí les pido, como le dije a la gente de mí, mire, tuve discusiones con gente y muchas veces que viene un pastor y me dice, yo voy a hablar este domingo como es la reforma, vamos a hablar de las 5 solas. ¿Mm? De las 5, y es más, hasta dicen las 5 solas de Lutero. No, no son de Lutero. A ver, ¿has leído las 95 tesis? ¿Has entendido realmente cuál era la intención de Lutero cuando inició ese movimiento? Que no era su intención iniciar
un cisma, una separación de la Iglesia Católica en ese tiempo. Él era un monje católico. En realidad, él iba a querer abrir un debate como si fuera en un grupo de Facebook, en un grupo de las redes sociales de hoy en día, para discutir el tema de si las indulgencias eran correctas o no. Esa era su única intención y se vio envuelto Lutero en todo ese movimiento y finalmente tuvo que hasta enfrentar al mismo Papa y mantener su fe, lo que él había descubierto. Pero él fue llevado delante del Papa, no pidió audiencia con el Papa para discutir el tema, o sea, como que Dios lo fue llevando a través de la reforma para usarlo como instrumento para hacer la gran división o la gran vuelta a la palabra de Dios, ese gran movimiento. ¿Mm? ¿Amén? Bueno, esto es como introducción. Yo quiero, mis hermanos cristianos, crecidos, fuertes, conocedores, que no hablen de cosas que no conocen bien a fondo, porque, miren, yo siempre hago un ejemplo, lo voy a hacer a la gente de mi congregación. Cuando yo empecé, antes de estudiar sistemas, yo soy ingeniero de sistemas, estudié 2 años de medicina. Por cuestiones de problemas de país y económicos no pude seguir esa carrera. Además me desilusioné un poco del ambiente médico y cambié de carrera. Pero hice algunas materias. La primer materia más importante de la carrera de medicina es anatomía, anatomía 1 se llama. Y para estudiar anatomía se estudiaba en la Argentina con un libro que se llamaba El Testú, porque el Testú era su escritor, ¿no es cierto? Y eran 4 tomos, ¿no? Eran 4 libros así, anatomía 1. Pesadísima la materia. Entonces, ya habían editado un compendio de esos 4 tomos en un solo medio tomo, que se llamaba el Testucito. Así lo llamábamos de manera coloquial. Había mucha gente que, algunos por tiempo, por comodidad, lo que sea, estudiaba del Testucito. Cuando uno llegaba al examen, los profesores se daban cuenta en 30 segundos de examen que había estudiado del Testucito y lo defenestraba. O sea, no iba a aprobar la materia. Entonces, o sea, la pasaba mal en el examen realmente, porque hasta el Testucito, por lo primero que no tenía era imágenes necesarias para entender el cuerpo humano. Entonces, ya los profesores le empezaban a preguntar sobre las imágenes y ya quedaba fuera del examen. Bueno, nosotros tenemos un profesor en una mesa de que nos toma examen, que ¿por quién está dirigida? Está dirigida por nuestro enemigo. Entonces, cuando uno habla de un tema de Dios sin el fundamento suficiente, pasa exactamente lo mismo que con el texto. El diablo enseguida se da cuenta. ¿Y sabes qué? Nos arrastra cuando pasa eso. Nos arrastra. Entonces, muchas veces es muy bueno investigar, estudiar, conocer, y si no conozco, mejor no le doy lugar al diablo. No empiezo a hablar de un tema que escuché por ahí y repito como... Hay muchos cristianos hoy en día que se saben de memoria 5 o 6 versículos y con eso salen a evangelizar. Bueno, lamento decirles que corren mucho peligro porque este, el diablo se da cuenta que están hablando sin conocimiento. Se hablan de Dios sin conocer a Dios. Entonces, ¿quién se va a hacer pasar por Dios en ese caso si no lo conoce? Bueno, entonces es el consejo. En el caso de la reforma es importante saber. Y es importante entender qué es lo que quisieron hacer los reformadores inicialmente. En qué se basaba. Se habla mucho, por ejemplo, de Calvino. ¿Cuántos escucharon hablar de Calvino? ¿Sí? Bueno, Calvino es casi contemporáneo de Lutero. Lutero estaba en Alemania, Calvino estaba en Francia. Calvino tomó las enseñanzas de Lutero.
Y Calvino hizo varias doctrinas que algunas congregaciones las siguen llevando hasta el día de hoy, como por ejemplo la de salvo siempre salvo, ¿sí? La de que una vez que uno acepta a Cristo ya la salvación no se puede perder, las doctrinas de ese tipo. Pero ¿saben qué? Les recomiendo, por ejemplo, en ese caso, cuando lean esas doctrinas de Calvino, que utilizan mucho principalmente los bautistas, ¿sí? Las doctrinas de Calvino, estudien la vida de Calvino. ¿Sí? ¿Cuál fue la obra y vida de Calvino? Solo en dos palabras, Lutero sufrió la reforma. La sufrió, la defendió y la sufrió. Calvino se aprovechó de la reforma para hacer su propio coto de poder allí en Francia. Entonces, si uno estudia bien la vida de Calvino y se da cuenta que Calvino fue hasta un inquisidor, se van a dar cuenta que las doctrinas de Calvino hay que tomarlas con cuidado, como dice el dicho, ¿no? Como de quién viene. Amén. Entonces, yo, yo quisiera dejarles ese mensaje en estos minutitos iniciales que estoy separándome del tema, para decirles, hay que conocer los temas de los que uno habla, de la Biblia, porque tenemos un enemigo que está esperando que nos equivoquemos para hacernosla pasar mal. Cuando uno habla sin conocimiento, le ata las manos a Dios para que nos guarde y libera las manos del enemigo para que se aproveche de nosotros. Bueno, pasado la información, yo quería de paso decirles que feliz día de la Reforma, el día de ayer a los que acordaron, y si no hoy, feliz día post-Reforma. Son 504 años de que pasó esto, la Reforma, 1517, 31 de octubre de 1517. Eso de clavar en las puertas de la catedral sus tesis era la costumbre de la época para iniciar un debate. O sea, con eso se iniciaba un debate teológico, como una cita a debatir. No se tomaba como una verdad, como que alguien lo iba a defender como una verdad, ¿no? Vamos a discutirlo. Lo van a ver en la introducción, el material que yo les pasé está traducido inclusive con el encabezado que puso Lutero en esas 95 tesis. Cuando lean el encabezado se va a dar cuenta qué estaba haciendo Lutero. Estaba llamando a un debate teológico. Y se estaba poniendo él como el presidente del comité de debate, por así decirlo, ¿no? Yo inicio este debate y yo lo voy a presidir y los invito a todos a que debatamos esto. Los que estén presentes y los que no, que lo hagan por carta, por escrito. Pero Dios tomó eso para utilizarlo con toda la fuerza transformadora. Amén. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta respecto a este temita o ya podemos volver a nuestro estudio. Bueno, yo estoy atento si quieren. De nada, Adri. Amén. Bueno, entonces, vamos a ver, estábamos hablando del punto de los nombres de Dios, ¿se acuerdan, no? El último tema que habíamos visto eran, a ver, antes voy a hacer la pregunta, ¿cómo se presentaba nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento? No te pongas nervioso, Nelly. ¿Cómo era que principalmente aparecía en el Antiguo Testamento? O sea, cuando leemos qué, nos damos cuenta que se está hablando de Jesús mismo.
Fue el punto D del estudio, no se vale ir a buscarlo, o sí se vale. Estamos en el punto E. El punto D anterior, justo el anterior, habla de eso. No veo respuestas, a pesar de que ya se deben estar copiando. Ya les di la pista. Les di el mapa. Bueno, ahora ya les di la respuesta. Sí, Vic, como el ángel de Jehová, está muy bien, o el ángel del Señor o el ángel de Dios, pero es cuando dice él, porque cuando dice un ángel, no, puede ser Miguel, puede ser cualquier otro ángel que fue enviado por el Señor. Pero cuando dice el ángel del Señor, habla de Jesucristo. Bueno, esa es la parte de teología del Antiguo Testamento. Yo el libro que les pasé el otro día, que lo tengo aquí de Kuhlman, es del Nuevo Testamento. No es un libro así que digas que a nosotros para cuando estudiamos nos habían dado 5 semanas para leer. Híjole, y así todo fue un esfuerzo, ¿eh? Okay. Bueno, ahora, miren, voy a pasar y lo van a ver, estaba acá en el punto D. ¿Eh? Acá está, evidencia de su aparición como ángel del Señor. Cuando habla de el ángel, habla de Jesucristo. Lo acabamos de estudiar. Amén. Bueno, vamos al texto entonces. Y quedamos en el tema de las evidencias de sus nombres. ¿Mm? Cristo se aparece con muchos nombres en la Biblia. Vencedor en batalla, eh, como el verbo, como muchos nombres. ¿Mm? ¿No es cierto? Entonces vamos a ver un poquito algunos de esos nombres o las bases de esos nombres. El primero es Logos. ¿Sí? Logos está traducido como el verbo, como la palabra. Él es el verbo, Él es la palabra. No sé si con ustedes o con otra gente estuvimos estudiando la relación entre Cristo y la Escritura. Cristo es el Logos, la Escritura de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y Cristo son uno, no están separados. Entonces, fíjense que cita Juan 1.1. En Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces dice, antes de comenzar el tiempo y el espacio, el logos, el verbo, ya existió. Es interesante que los targumim, paráfrasis arameos del Antiguo Testamento, sería muy largo explicar lo que son los targumim, son unas traducciones en arameo del Antiguo Testamento. La palabra es un nombre propio de Dios, o sea, el logos está con Dios, en comunión con Él y a la vez distinto de Él. Cuando habla la Biblia de logos, de verbo, de palabra, habla de Cristo. ¿Amén? ¿Sí se entendió? Parece de eso, verbo, logos, palabra, palabra viva es Cristo. Segundo, Hijo de Dios. Segundo nombre, Hijo de Dios. Mateo 16:16 dice, respondiendo Simón Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También la expresión Hijo de Dios implica eternidad. La palabra hijo en relación con Jesucristo no es una palabra que describe un rango o una posición familiar,
y por lo tanto excluye la posibilidad de una creación. El Hijo en algún momento del Hijo en algún momento del pasado, o sea, Cristo, el Hijo, el Espíritu Santo y Dios existieron siempre los tres. Si bien se habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Cristo no es Hijo porque fue creado. Cristo es Hijo de Dios hablando de una relación de uno a uno. A ver, habría que explicar mucho cuál es la relación de hijo. Porque a nosotros Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Dice la palabra que tenemos libre entrada al trono de la gracia. Ese es un punto importante porque, a ver, ¿cuántos de ustedes son padres? Sabrán que si viven con sus hijos, todo lo que es del padre es del hijo. El hijo no pide permiso, papá, ¿puedo abrir el refri? Papá, ¿me puedo comer la última salchicha que quedó? ¿Mm? Entra a su casa, abre, o sea, lo que es del padre es del hijo. En este caso, la relación padre-hijo es la misma. Cuando se refiere de Dios y Cristo, su hijo, es que son uno, que todo lo de uno es de otro, que no hay una división. Y nosotros, con la potestad de ser hecho hijo de Dios, significa que podemos entrar confiadamente en su gracia, o sea que podemos presentarnos delante de Dios cuando queramos. Podemos entrar en la presencia de Dios cuando queramos. ¿Sí? Podemos tomar de Dios lo que le pidamos, porque siendo hijos de Él, somos uno con Él. Por eso nos selló con su Espíritu. Entonces Cristo y Dios son uno en una relación padre-hijo. No que es el hijo creado que un día nació del vientre, no. Es que son uno, tienen una relación padre-hijo. Piensen en eso. Lo voy a dejar como tarea para que mediten, oren y junto con el Espíritu Santo puedan entender bien esa doctrina padre-hijo. Dios nos permitió a nosotros ser padres justamente para que entendamos esas cosas. ¿No? O ustedes tienen a su hijo en su casa y dicen, sí, sí, pero tu hijo no puedes entrar, no puedes salir al patio, el patio no te pertenece. ¿No? Bueno, esa es la relación importante, que se entienda bien lo que es, por qué se dice padre e hijo. No porque uno creó a otro, sino porque son uno. Todo lo que es de uno es del otro. Todo lo que hace uno, lo hace el otro. También. Y entonces aquí nos estaba explicando el autor que no describe un rango o una posición familiar. Ya quiere decir que uno es superior que otro o que uno nació de otro. No, existieron los dos siempre. ¿Mm? Se refiere más bien a esa naturaleza de la relación padre-hijo. También. Como no veo preguntas, paso al punto número 3, que es Yahweh o Yahvé. Algunos dicen Yahweh, otros dicen Yahvé. Mal traducido en la Biblia que usamos con más frecuencia, que es la Reina Valera, como Jehová. ¿Mm? Pero no importa, le puedes decir Jehová o le puedes decir Yahvé, significa exactamente lo mismo. ¿No es cierto? Aquí cita en Juan 12:41, Isaías dijo cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Mm? ¿Qué dijo Isaías? Aquí está Isaías 6:3 al 5, y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En otras versiones que no sea Reina Valera léase, Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Yahvé, Jehová,
Yahweh de los ejércitos. ¿Bien? Bueno, entonces, Juan dice que Isaías vio su gloria y se refiere a Jesucristo. Isaías 6:10 es, sin embargo, un versículo que se refiere a Yahweh. Juan no hace ninguna diferencia entre Jesucristo y Yahvé, y por lo tanto Jesucristo es una persona eterna. La persona en la cual Isaías vio en su visión era Jesucristo preencarnado. Jesucristo, antes de tomar forma de hombre, era espíritu, lo que podía tomar cualquier forma. Él decidió tomar forma de hombre para ser como nosotros, ¿no? Para ser el primero de nuestros hermanos, el primero que venciera la muerte. Pero antes de eso no tenía. A ver, ¿cómo es su gloria? Vamos a hablar un poquito de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos entender o representar su gloria? Mire, el primero que vio la gloria de Dios fue Moisés. Vio solo su gloria, porque Dios le dijo que Moisés le pidió a Dios que quería verlo. Y Dios le dijo, nadie puede verme y vivir. Así que lo escondió con su mano en una piedra, pasó y permitió que él viera su gloria al ir. ¿Qué le pasó a Moisés solo por ver su gloria? La cara le quedó brillante, como si fuera no sé, una luz de neón. Todo el mundo se asustaba, así que le tuvieron que tapar la cara. Solo de ver su gloria, el impacto de su gloria, hizo que su cara se pusiera fosforescente. ¿Amén? Entonces, nosotros no podemos estar frente a la gloria de Yahvé con este cuerpo físico que tenemos. Vamos a tener que esperar para poder estar físicamente con Dios, y no con Dios en sí, sino frente a la gloria de Dios. eh, Esperar a tener nuestros cuerpos renovados cuando nos encontremos con Cristo en las nubes. Pero la libre entrada que nos dice Dios que tenemos al trono de gracia es por medio del Espíritu espiritual. Nosotros ya con la potestad de ser hechos sus hijos podemos entrar espiritualmente al trono de gracia. Así como fue llevado Enoc en espíritu, como tantos otros fueron llevados en espíritu del trono de la gracia. Juan fue llevado en espíritu en el Apocalipsis. No fue llevado corporalmente, no puede entrar al reino de Dios corporal con este cuerpo. No podemos soportar el peso de la gloria de Dios con este cuerpo. Es como querer con este cuerpo estar muy campante a 10.000 metros de profundidad en el mar. El peso del agua nos aplasta, nos mata. No queda nada de cada uno de nosotros. Bueno, el peso de la gloria de Dios hace lo mismo con nuestro cuerpo. Por eso nadie puede ver a Dios y vivir en este cuerpo. Pero nuestro espíritu ya tiene libre entrada a la presencia de Dios, cuando nosotros queramos, porque tenemos condición de hijos. Amén. Entonces, lo que pesa, lo que no podemos estar, es frente a la gloria de Dios. En Isaías, la visión de Isaías, está descrita de alguna manera cómo es el trono de gracia y cómo se mueve la gloria de Dios llevado por los 4 querubines como ruedas. Pues bueno, amén. Entonces, cuando habla de Yahvé, Isaías habla de Yahvé, habla de la gloria de Dios, que es lo que no podemos soportar. En Hechos 28, 25, 27 dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. ¿Ven? Bueno, aquí está hablando de eh, cómo Dios aparta por medio del corazón, ¿no es cierto?, a su pueblo. Amén.
Bueno, este es Yahweh. Ahora vamos a pasar al próximo, si no hay preguntas, que es Adonai. Adonai se utiliza mucho en la Biblia, está traducido en nuestra Biblia Reina Valera normalmente como el Señor. ¿Sí? Así que aquí vamos a ver, por ejemplo, en Mateo 22:44, la primera cita, dijo el Señor a mi Señor. Ese mi Señor está traducido como Adonai. Siéntate a mi derecha hasta que venga y ponga a tus enemigos por estrado de tu. En el Salmo 111, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a sus enemigos de estrado. Jesucristo cita el Salmo y lo aplica a sí mismo en el Antiguo Testamento. La palabra Señor es Adonai, uno de los nombres de Dios. Por lo tanto, Jesucristo tiene que ser una persona eterna. Y con la palabra Adonai definimos a Dios como una persona eterna. ¿Amén? Bueno. Entonces hasta aquí la breve reseña de los nombres. Hay muchos más nombres de Cristo. Este es solo un pequeño ejemplo de dos o tres. Miren, si quisiera uno ver rápidamente qué nombres, en un segundito, qué nombres de Cristo hay en la Biblia, a ver si podemos citar algunos más. ¿Mm? Mire, está Cristo, Señor, que es Adonai, Maestro, Logos, el Verbo, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Hijo de David, Cordero de Dios. Déjenme que quiero buscar algunos más. Pueden más conseguir una lista. Un segundo. Aquí tengo algunos. Nombre, título. Cristo, Señor, Maestro, Logos, o sea, el Verbo, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Hijo de David, Cordero de Dios, Luz del Mundo, Rey de los Judíos, Rabonío Rabí. A ver si puedo conseguir una lista más completa, porque todas dicen etcétera, ¿no? Nombres de Jesús. Bueno, yo me quedé sin internet. A ver, otros nombres que se usan de Jesucristo en su palabra. Salvador, Redentor, Pan de vida, Señor, Creador, Hijo del Dios viviente, Hijo unigénito, Hijo amado, Santo de Israel, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Rey de reyes, cabeza de la iglesia, omnipotente, Alfa y Omega, Maestro, Rey de los judíos, sumo sacerdote, profeta, Maestro, Emanuel, abogado, mediador, juez, principal piedra del ángulo. Esta principal piedra del ángulo, denme un segundito, ¿entienden a qué se refiere con la principal piedra del ángulo? Miren, ¿se acuerdan que todo esto, cuando Cristo habló, caminó, estaba en la época en que los romanos gobernaban? Las construcciones que se hacían normalmente eran por los romanos, ¿no es cierto? La piedra angular de la construcción romana era esto. A ver si lo podemos ver aquí. Miren, les voy a poner esta imagen. Este es el arco romano, que era la construcción que predominaba en ese tiempo.
Para hacer este arco, los romanos no utilizaban ningún tipo de cemento o pegamento o unión entre las piedras. ¿Cómo se sostenían las piedras? Por medio de esta piedra angular que va arriba. ¿Sí? Esto hace que las fuerzas que hacen hacia abajo y hacia los lados, esa piedra lo mantenga unido. Esta es la piedra angular, aquí te muestra un poquito cómo está, o piedra clave, aquí la habla como piedra clave. ¿Sí? Si yo quito esta piedra, se cae todo el arco romano se viene abajo. Y los romanos usaban su arco en todas las construcciones. Ven, aquí hay un ejemplo de un pasadizo. ¿Mm? Lo usaban inclusive en los túneles, cada arco del túnel tenía su piedra angular. En los puentes, en los acueductos, aquí está la piedra angular en este caso, si la llegan a ver, aquí está la piedra angular. Entonces, Cristo lo que dice, yo soy esta piedra angular, yo soy el que sostengo todo. Si me quitan a mí, todo se cae. ¿Mm? Él es la piedra angular de la iglesia, él es la piedra angular de absolutamente todo, ¿ves? O sea, las otras partes, las otras piedras del arco se llaman dovelas. Entonces aquí hay un ejemplo donde dice, miren, que Jesucristo es la piedra angular y la iglesia, o sea, los miembros de la iglesia son sus dovelas. Y que la base del arco es la palabra de Dios, ¿sí? La sana doctrina. Entonces, cuando Dios se refiere a la piedra angular, la piedra que fue descartada por los constructores, se refiere a esta piedra. ¿Sí? ¿Entendió? ¿Alguna duda? Acuérdense que se usan muchos ejemplos de esa época. Cuando hablan de la armadura del creyente, justamente están describiendo la armadura de un soldado romano. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, entonces, piedra, cuando dice principal piedra del ángulo, piedra angular, que es uno de los nombres de Cristo, se refiere a eso. Autor y consumador de la fe. Sigo con los nombres, ¿eh? Cordero de Dios, buen pastor, pastor y obispo de almas, el Verbo, manantial de aguas vivas, roca, Mesías, la vid verdadera, renuevo, novio, aurora, Silo, el león de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente de la mañana, la imagen del Dios invisible, el yo soy, Hijo del hombre, carpintero, el camino a la verdad y la vida. A ver, aquí me voy a parar en otro punto para que se entiendan los nombres de Dios. Él se describió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. ¿Alguien sabe a qué se refirió Cristo cuando se puso él mismo este nombre? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A qué se refería? Causó revuelo entre los judíos cuando dijo eso, cuando dio ese nombre. ¿Por qué? Son los nombres de las distintas entradas, de las tres entradas que tiene el tabernáculo. ¿Mm? El tabernáculo saben que era una tienda cuadrada, ¿no es cierto? A ver, aquí alguien puso un comentario. El tabernáculo era toda una lona cuadrada abierta en el frente y con otra lona delante más grande, ¿sí? Entonces cuando entraban al tabernáculo tenían que dar la vueltita así para entrar, ¿no? Daban la vueltita por atrás y entraban al tabernáculo. Esa tela impedía que vieran dentro. Esa entrada ellos la llamaban el camino. Después había una entrada que daba del atrio al lugar santo, donde estaba el pan de las preposiciones, el altar de incienso, esas partes, ¿no? Esa entrada de 5 columnas que había del atrio al lugar santo se llamaba la verdad. Y luego la otra entrada que dividía el lugar santo del lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, la presencia misma de Dios, se llamaba la vida. Entonces, cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por mí se llega al Padre, Él se representó en el tabernáculo. Se hizo Dios.
Se presentó como Dios. Yo soy el camino, yo soy el tabernáculo de Dios. Causó revuelo. Nosotros no lo entendemos, pero los judíos en ese momento cuando lo dijo lo entendieron perfectamente y se horrorizaron. Algún día, si quieren, pudiéramos hacer algún estudio del tabernáculo. Es muy interesante todas las representaciones que tiene cada partecita del tabernáculo, representa algo en cuanto a la obra de Dios. ¿Sí se entendió? Entonces, los tres entradas, la entrada principal al atrio, ¿sí? Donde estaba el altar de las ofrendas, como es donde se limpiaban los pies y eso, ese era el atrio. La entrada de afuera del tabernáculo al atrio era el camino. La entrada del atrio al lugar santo, la verdad. Y la entrada del lugar santo al lugar santísimo, la vida. ¿Sí se entendió? Sí, dice, ¿qué te pasó, Julie? Sí, ya lo sabías, me imagino. Ya lo habías escuchado de mí. Amén. Bueno, siguen los nombres. Vamos por el nombre número 49. Rey de Israel. El 50 es Cristo. Lo dejaron para el final. O sea que aquí acabamos de mencionar, representar 50 nombres que hay en la Biblia de Jesús. Solo para que entiendan la importancia del tema, ¿no? De los nombres de Cristo. Aquí vimos dos o tres nada más. Bueno, si se entendió perfectamente y quieren, podemos pasar al siguiente tema, que es el punto 2, que ya vamos a hablar de la naturaleza divina de Cristo. ¿Mm? Otra vez, Julie, ya te di la clase del tabernáculo. Creo que tú sabes del tabernáculo o no estabas. No la voy a dar hoy, estamos en otro tema. Luego te la repito. Bueno, y Julie quiere que dé la clase del tabernáculo. Hoy. Estamos en otro tema, ya llegaremos. No, el tabernáculo, Nelly, mira, el tabernáculo era todo. Era, eh, a ver, espera, vamos a poner una imagen. Déjame buscar una imagen del tabernáculo con sus partes para que se entiendan. A ver, una buena imagen que se vea bien. Déjame ver que busque una imagen rápido. Que a veces lo hacen mal, o sea, le ponen como cortinitas en la entrada, cuando en realidad en la entrada, como yo les decía, era, ven, aquí no está bien, pero vamos a tomarlo como ejemplo, aquí una imagen. La voy a poner aquí. Este es el tabernáculo, ¿no? En realidad, esta entrada que está aquí no es así, no está a la misma altura. O sea, aquí queda abierto y hay otra tela aquí adelante más grande. O sea, había que entrar aquí por el costadito así. No se entraba directamente. Se daba como la vueltita por atrás de... Esta entrada se llamaba el camino. ¿Sí? Se llega a ver, lo pueden ver ahí. No. O sea, este es el camino. Aquí estaba el altar de las ofrendas, ¿cómo es? No me acuerdo cómo se llamaba, para limpiar los pies y demás. Este es el atrio.
Todo esto es el atrio. Y todo esto es la tela que rodea alrededor del tabernáculo. Y hay mucha simbología porque Dios fue muy estricto en cómo se debía armar y desarmar. Estas estacas que sostienen esto solo se debían enterrar hasta la mitad, y eran mitad de bronce y mitad de plata. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué representaba? Representaba la muerte y resurrección de Cristo. O sea, cada parte del tabernáculo tiene una representación en la obra de Dios. Bueno, entonces, este es el camino. Me gustaría encontrar uno que lo mostrara bien. Ahora mostramos otra imagen. Esta otra entrada aquí, esta parte está dividida en el medio con otra entrada. Entonces, esta primera parte se llamaba el lugar santo, que es donde estaba los panes de las preposiciones, el altar de incienso, ¿sí? Y el candelabro de las 10, de las 12 luces, ¿no es cierto? Entonces esta entrada se llamaba la verdad. Y después aquí había otra entrada que dividía el lugar santo del Santísimo, que estaba aquí atrás, donde estaba el arco del pacto, donde Dios hablaba, donde moraba la presencia de Dios, donde solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote y de espaldas, ¿no es cierto? Y el único que tenía acceso permanente a hablar directamente cara a cara con Dios, aquí en el lugar santísimo, era Moisés. Amén. A ver si encuentro una imagen un poquito mejor. De un segundito. No, tú te quedas aquí. Y me quiero llevar es al otro. Un segundo. Quiero llevar para acá. Quiero buscar una imagen mejor. Aquí hay una imagen de cómo era la parte de atrás donde les decía que estaba. Esta primera entrada era la verdad y esta era la vida, que tenía una cortina muy muy pesada para que no saliera ninguna luz de lo que venía siendo el arca del pacto que se guardaba aquí. ¿Sí? Y aquí estaban los tres elementos que les decía, ¿no es cierto? El altar de incienso, el altar del pan, de los panes de la preposición y el candelabro. Este era el lugar santo, este es el lugar santísimo. Esta puerta es la verdad y esta puerta es la vida. Bueno, déjenme buscar si quiero buscar una entrada que se vea bien del tabernáculo, bien hecha. A ver si encuentro una imagen bonita. Acá ninguno me la muestra bien bien la entrada del camino. Aquí dice por qué dijo Cristo, aquí encontró uno que Él es el camino, la verdad y la vida, justamente en referencia al tabernáculo. Miren, aquí está un poquito mejor, pero no tan bien, mostrando superpuesta la tela de la entrada con la entrada, ¿no es cierto? Formando un camino. Bueno, no sé si se lo pudieron imaginar, no encuentro ahora una imagen bien hecha para mostrarles así rápido. ¿Mm? Bueno, se los debo, pero más o menos lo pudieron comprender, ¿sí? Porque era, sí lo comenté, se entraba de ladito porque era la manera de, imagínate que eso se armaba y se desarmaba todos los días. No se podía hacer mucho encastre de una parte y otra, ¿no? No se podía poner una cortinita. Entonces, la manera que Dios le mostró es de hacer algo, a ver, déjenme ver si puedo
abrir un... qué me serviría un PowerPoint? A ver, un PowerPoint, si con un PowerPoint lo puedo hacer. Un segundo. Voy a tomar una presentación en blanco para poder dibujar un poquito y voy a quitar todas las partes para poder agregar rayas, ¿sí? Miren, vamos a hacer de cuenta con esta raya, que híjole, me gustaría pintarla de otro color porque no tengo mucho tiempo. ¿Bien? ¿Cómo le cambia el diseño? Negro, bien. Entonces vamos a agregar otra. Acá, hasta ahí. Otra más. Hagamos de cuenta que este es el espacio que ocupa el tabernáculo visto de arriba, ¿sí? Espero lo puedan llegar a ver. Este es el frente del tabernáculo. El frente del tabernáculo vendría más o menos así. Entonces aquí en medio quedaba como abierto así. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Y entonces aquí adelante se ponía otra así. ¿Para qué esto? Para que no se pueda ver lo que hay dentro si yo estoy parado aquí, ¿no es cierto? Imagínense que yo estoy parado en este lugar y voy a entrar así. ¿Mm? Y yo estoy parado aquí donde está esta flecha, yo no veo lo que hay dentro del tabernáculo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tengo que entrar aquí? Si quiero entrar, tengo que de mi posición venir hasta aquí, ¿sí? Entrar aquí así, y de aquí entrar hacia el tabernáculo, ¿sí? Digamos este. Entonces, por eso, a esta entrada la llamaban el camino, era como un camino. ¿Sí se entiende? Y después aquí estaba la parte de, este era el atrio, el santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, este era el camino, la verdad y la vida. ¿Se entendió mi burdo dibujito? Van a ver que casi todos los dibujos le ponen una tela acá. Lo simplifican, pero no era así, era un caminito. Esto era una manera de poder armarlo rápidamente el tabernáculo. ¿Mm? Y que no tuviera partes móviles, o sea, esto estaba hecho con un montón de pilares endebles de madera de acacia, con unos tirantes agarrados, no estaba como para zarandear mucho. Por suerte en el desierto, o sea, Dios lo hacía con mucha sabiduría, no había viento ni lluvia, pero digamos que no era una construcción para andar moviéndola mucho, ¿no? Bueno, sí, vamos bien hasta acá. Sí lo comprendió, Ángeles entendido, gracias. Ok, listo. Por eso se llamaba el camino. Bueno, cierro esto y le pongo ni guardar, o sea, me da hasta pena verlo. Y no encuentro, lo dibujan mal normalmente el tabernáculo. No me lo hacen. Claro. Bueno, ya, no encuentro más así de rápido, más material para seguimos.
Sí, ya hicimos un recorrido rápido, solo leímos 50 nombres de Dios en la Biblia, de Cristo, 50 nombres de Cristo, eh, qué significa más o menos cada uno, qué representa cada uno, o los más importantes, por lo menos los más difíciles de conocer. Piedra angular, yo soy el camino, la verdad y la vida. Seguimos entonces con nuestro texto, ¿les parece? ¿O alguna pregunta? No veo. La naturaleza divina de Cristo es nuestro próximo tema. El hecho que Jesucristo es Dios significa que es absolutamente igual al Padre en su ser. Él no es solamente un hombre Dios, sino Dios mismo. Dice, la importancia de la naturaleza divina. La doctrina de la deidad de Cristo es una pieza clave en la soteriología. Vamos a ver, ¿qué quiere decir soteriología? Es la rama de la teología que estudia la salvación, ¿sí? Acuérdense de eso, soteriología es la rama de la teología que estudia la salvación. O sea, Jesucristo es la pieza clave, el centro de la soteriología, que es la salvación. Si Jesucristo no es Dios en el pleno sentido de la palabra, entonces su redención no es total, eterna y segura. ¿Mm? Ahí viene de nuevo sus nombres. Sigue con otra vez sus nombres, representando en sus nombres su naturaleza divina. ¿Mm? Primero Dios. ¿Mm? En Juan 1.1 dice que es la segunda persona de la Trinidad llamada Dios. ¿Mm? Dios en este versículo no solamente significa divino o un Dios, sino Dios único. ¿Mm? En Juan 1.18, el unigénito de Dios. En Juan 5.18, Jesucristo se equipara con Dios. A ver, vamos a leer Juan 5.18 para entenderlo. Juan 5.18 dice, leyendo en la Reina Valera, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba la ley de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. En 5.18, se equipara con Dios. Juan 20.28, Tomás le llama Señor y Dios y Jesucristo acepta los dos títulos. Romanos 9.5, les encargo luego por favor que repasen, que lean estos versículos ustedes, ¿no? Jesucristo es llamado Dios sobre todas las cosas. Aquí no se trata de una exclamación que se refiere a Dios el Padre, como por ejemplo los testigos de Jehová lo interpretan, el cual es sobre todas las cosas, bendito sea por los siglos. La razón tiene que ver con la estructura gramatical. En la Septuaginta, los libros apócrifos y todo el Nuevo Testamento, en todas las exclamaciones y bendiciones, el predicado siempre se sitúa ante el sujeto. Eulogetos o teos, nunca detrás como en nuestro texto, o teos eulogetos. O sea, en el antiguo idioma, ¿sí? En la estructura gramatical, siempre se pone primero, ¿sí?, el predicado y no el sujeto. Nosotros hoy lo usamos al revés. Un minuto, por favor. Bueno, seguimos en Filipenses 2.6. Es una clara equiparación de Jesucristo con Dios. Jesucristo antes de venir a la tierra existió en forma de Dios. Es decir, Él era plenamente Dios, tanto en cuanto a su esencia como en cuanto a sus perfecciones. ¿Mm? Jesucristo es igual a Dios. A ver, Filipenses 2.6, le damos una lectura rápida. 2.6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa en que aferrarse. ¿Mm? O sea, Él se despojó de su gloria para tomar forma de hombre. Tito 2.13, Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Cuando dos sujetos gramaticales son unidos por kai, y la primera palabra tiene el artículo y la segunda palabra no lo tiene, entonces se refiere a la misma cosa.
Por lo tanto, gran Dios y Salvador se refieren los dos a Jesucristo. Hebreos 1:8, una clara referencia a la deidad de Cristo, Él es llamado Dios. Primera de Juan 5:20, Jesucristo es el verdadero Dios. Esta afirmación se refiere a Jesucristo, queda claro por varias razones. A ver, vamos a ver Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y después dice: hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Es un buen consejo para un día especialmente como hoy, ¿no? Con lo que se está festejando. Bueno, entonces, ¿cuáles son las razones por que esta afirmación se refiere a Jesucristo como el verdadero Dios? A. Jesucristo es el sujeto en el contexto inmediato y a través de toda la epístola. Juan quiere demostrar que Jesucristo es. La palabra el verdadero que precede es intercambiable con la expresión el verdadero Dios. Y Cristo, gramaticalmente Christos, es el antecedente natural de este, autos, como sujeto más cercano y prominente. Bueno, a ver, hermanos, creo que hoy tocamos muchos temas variados, fuimos y vinimos con varias cosas. Yo creo que mejor dejaríamos, hoy ya son 9:30 prácticamente, lo dejaríamos hasta aquí. Yo voy a tomar la nota hoy de que los lunes llegamos a la página 11, 2 puntos diferentes. Bueno, hoy tocamos varios conceptos fuera de texto. No sé, yo daría unos minutitos, yo abro micrófonos ahora por si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta o hablar de algo, los micrófonos están abiertos, los escucho. Hola Ray, Dios te bendiga, ¿dónde estaba Pastor? No lo vi llegar. Aquí andamos, hermano, aquí andamos. Bueno, gloria a Dios, qué gusto Dios le escuchar. bendiga, gusto en saludarlo. Igualmente para mí. ¿No hay preguntas? Bueno, voy a terminar.